En la siguiente diapositiva vamos a reconocer a Corelli, que fue el primero en utilizar el término concierto grosso. Ahora les voy a pedir que me recuerden qué es concierto grosso, lo que ya les conté en la diapositiva anterior. Él fue el compositor que digamos más se esmeró en escribir en este estilo de intercambio entre solista y orquesta. Y también quiero presentarles a un personaje muy importante de este periodo como director, como bailarín, como violinista, como compositor. Se llama Jean-Baptiste Lully y él es un director de la corte de Luis XIV en Versalles, que se hizo muy conocido y famoso. Vamos a volver la diapositiva atrás. Acá podemos ver una típica orquesta barroca. Como ven, son todos hombres que tocan, no hay mujeres músicas. Esta es la orquesta de Versalles de Luis XIV y él sería el director, Lully. Fíjense en esta característica que él dirige con el bastón. Respecto de esto de la dirección con el bastón, tengo para contarles que cuenta la historia que Lully, una vez dirigiendo, se dio con el bastón en el pie. Esto le provocó gangrena y de esa gangrena murió. Observen los instrumentos. Esta es una escena tomada de una película. Bueno, Lully es muy importante. Acá les dejo la imagen congelada para que puedan observar un poquito más los instrumentos. Acá vemos los instrumentos de viento detrás, flautas. Acá tenemos violas da gamba. Tenemos instrumentos un poco más antiguos que se siguen usando todavía en el periodo barroco. Por allá, bueno, en esta escena, como es más nueva de la película, hay un contrabajo. Y acá vemos lo que se llamaría un cromohorno, que es un instrumento como un clarinete, pero un poco más grande. ¿Sí? Entonces tenemos la familia de las cuerdas, tenemos la familia de los vientos y la percusión, ¿sí? Que también es bastante sencilla en este periodo. Lully hizo mucho hincapié en los ballets. A él también le gustaba bailar, así que y fue muy reconocido en la corte de Luis XIV. Así que hizo mucha composición para ballet y es importante reconocerlo en ese sentido dentro de este periodo. A continuación vamos a hablar de la parte vocal. Hasta ahora veníamos hablando de los instrumentos. En este periodo la monodia vocal, mono significa uno, una única melodía vocal. No es que en este periodo solo había música vocal de a uno, pero sí la voz tenía un protagonismo muy importante. Dentro de estas composiciones en donde la voz tenía un protagonismo, tenemos que también recordar que existe el bajo continuo. El bajo continuo, que no lo nombramos en la parte instrumental, pero existe y es lo primordial del periodo barroco, ya vamos a ir escuchando algunos ejemplos, es el sonido que hacía el clavicordio o las cuerdas que continuamente sonaban en el grave para acompañar una obra. Dentro del género dramático vocal tenemos la ópera. En la ópera me parece muy importante que distingan entre un aria y un recitativo.
El aria siempre es la parte vocal en la que se luce la voz. La voz hace melodías en las que sube, baja o hace melismas. Los melismas son esos movimientos como muy rápidos de la voz y realmente se luce. O digamos, tenemos ejemplos en los que la voz va hacia los extremos, entonces se luce la voz. En cambio, en el recitativo dentro de una ópera es la parte donde hay casi hablada o muy monótona la voz y está como relatando o están dialogando, pero sin haber ningún tipo de lucimiento. Esto es muy importante que lo recuerden dentro de la ópera, porque esto se va a mantener en todos los periodos. Es una característica de la ópera que haya una diferencia entre aria y recitativo. Si alguna vez van a escuchar una ópera, van a ver que en el programa va a decir aria de o recitativo. Entonces ustedes saben que en las arias es en las que están por ahí los solistas más importantes, digamos, mostrando su voz a través de la música. En cambio, en los recitativos hay más diálogo, digamos, va contándonos algo. A continuación vamos a escuchar algo que es característico también de este periodo y que sí les voy a pedir que averigüen de qué se trata. Vamos a escuchar. Bueno, acá vemos una escena típica barroca. Voy a adelantar un poquito. Estamos viendo una persona que podríamos decir que es masculina y que su voz no se corresponde con su género. Sin embargo, en el periodo barroco tenemos la presencia de los castratis. Les voy a pedir que busquen. ¿Cómo se lograba en ese periodo que un joven tuviera esa voz? Podríamos decir que es una voz o de mujer o de niño. En este periodo es muy característico. Entonces van a buscar que son los castratis del periodo barroco. Para que se queden tranquilos, eso ya no se usa más. Bien, no se usa más los castratis porque en realidad se ha ido mejorando la técnica para lograr que, por ejemplo, ahora en la actualidad haya contratenores. Los contratenores son aquellos que cantan con el falsete, digamos, con la técnica de falsete en los sobreagudos, como una voz, como si fuera una voz femenina. Bien, voy a adelantar un poquito, vamos a ver ahora una escena que es instrumental. También como solista. Así son las típicas variaciones que estaban escritas para mejorar la técnica. Esto sería una viola da gamba, como ven es como un violonchelo actual, pero tiene otra técnica.